Bueno, que finalmente se pudo saber unas horas ya después. Bueno, básicamente se encontró una persona a la cual se le adjudica haber sido el responsable de esto. Todavía creo que no confesó, pero bueno, le han encontrado pruebas que aparentemente son concluyentes. Digo aparentemente porque en este tema, en esta situación donde hay tantas cuestiones políticas de por medio, todos siempre sabemos que tiene un margen de duda. El autor sería un chico, un muchacho de 22 años que se llama Tyler Robinson, residente en Washington County, en el estado de Utah. Fue detenido en St. George unas 33 horas después del asesinato de Charlie Kirk. El gobernador Spencer Cox y el FMI son los que confirmaron esta captura, ¿no? Trato de hacerlo más a bola de pájaro para hacer un análisis más profundo y no meterme en los hechos que son públicos, están en todos lados estas informaciones, solo persiguen dar un contexto. Algunos dicen que Robinson, son versiones que hay, ha hecho comentarios incriminatorios a un familiar o un amigo de la familia, lo que generó básicamente el aviso que permitió ubicarlo. Hubo miles de pistas, creo que 700 no, 200 creo que fueron consideradas viables, y bueno, entre esas apareció esta. Que convenció en primera instancia, llevó a que las autoridades sospechen que este es el autor, que no era un estudiante de la Utah Valley University y que había sido visto en el campus en una Dodge Challenger gris. En un Dodge Challenger gris. Recuperaron el rifle, un Mauser .3006 en un área boscosa a la huida, y las imágenes y videos del sujeto saltando en el techo y escapando son coincidentes con las del perfil del detenido. Mensajes en Discord mencionan que él manifestó que había ido a buscar un rifle y luego que se iba a deshacer de él. Los investigadores lo asocian al arma entonces hallada. Sigue la polémica sobre las municiones con inscripciones. En principio, lo que parece confirmado son frases antifascistas, así lo dice la prensa, como Hey Fascist Catch y Bella Ciao. Hay autoridades que han reportado un carácter político en las grabaciones, y no hay confirmación oficial todavía de que además incluiría algo sobre el tema trans en las municiones, aunque algunos reportes dicen que sí. Eso todavía no está 100% confirmado. Entonces lo que tenemos confirmado es la confesión a un familiar. Los medios nacionales ahora, en la última hora, comenzaron a decir que parece que admitió, dio a entender que él habría sido el autor en una charla privada, y por ese motivo es que se produjo el arresto, y debe verse que todo esto luego queda en lo formal, ¿no? Esas notas con casquillos con casquillos grabados, tienen, como decíamos, frases antifascistas, y algunas versiones dicen que además tienen mensajes trans, otros no han comentado, dice que todavía falta para confirmarse, así que hay que esperar un dictamen final sobre el tema, ¿no? Entonces tenemos que la detención de Tyler Robinson se basa en un aviso familiar como detonante de la captura, en las pruebas, en las huellas, que lo colocan relacionado al arma, y en inscripciones Antifa, por lo menos Antifa. El resto todavía está por verse como móvil político, aunque ya les digo, el tema trans se cuela por la cuestión Antifa. El móvil oficialmente todavía está como indeterminado, o sea, no se sabe cuál fue la causa por lo cual lo hizo,
pero si uno analiza el perfil, que es un actor ideológico joven, radicalizado, estudiante, con estudios universitarios, básicamente empezamos a tener un perfil del autor y que de alguna manera confirma algunas de las hipótesis. Creo que la primera que hablábamos ayer, sobre cuáles podían ser las causas para que alguien actúe y qué perfil podía tener el autor, por los datos sueltos que andaban por ahí. Evidentemente se trata, sí, de un chico con un perfil, como califican en Estados Unidos, liberal, es decir, lo que nosotros diríamos progresistas por esta parte, con una posición ideológica radicalizada, y que puede ser o no el autor de esto, porque tampoco sabemos si no le van a atribuir las culpas a alguien, y eso es uno de los factores a considerar. Pero en principio encajaría, y como nosotros decimos siempre, si esto, por ejemplo, el autor es otro y están haciendo una conspiración, no lo vamos a saber nosotros, y probablemente no va a saberlo nadie que esté hablando por internet, porque estas cosas se hacen entre muy, muy poca gente. Es información que no se divulga y que si un día sale a la luz, generalmente es porque pasaron décadas y ya no tiene demasiada importancia y los responsables están todos muertos. Entonces lo importante es comprender el contexto político para entender quién se puede beneficiar o no. Después, si realmente fue Robinson el que apretó el gatillo o no, si fue Robinson instigado por alguien o fue un ataque de locura, es casi un papel secundario, cuando en realidad lo que ha sucedido es que se han creado las condiciones para que aparezca un Robinson. Aunque dada la oportunidad y la forma en que se producen, sospecha que ha habido alguna acción mucho más activa. Muchas veces, comentando otro tipo de acciones de este tipo, hemos sostenido que muchas veces lo que se hace de un trabajo de inteligencia es instigar a una persona con un perfil psicológico inestable para que cometa ese acto. Se lo lleva, se lo impulsa, se le facilita ese camino, esa persona comete el acto, después se cortan las amarras y queda como un lobo solitario, que en realidad no fue un lobo solitario, sino fue alguien que al lobo solitario le dio la idea, le dio el arma, le dio todo lo necesario, el entrenamiento, le explicó todo cómo hacerlo y después desapareció y queda como único responsable, escondiendo la autoría real intelectual del crimen, ¿no? Hay una nota importante, estratégica, podríamos decir, en sus consideraciones, que escribió Dugin sobre este tema, que me parece que nos va dando algunas pistas de por dónde viene la mano. Dugin dijo, es una nota larga, así que solo estoy condensando lo más importante, y que me parece que es una de las cuestiones claves para entender, es que el asesinato de Kirk confirma que MAGA y Rusia están en el mismo frente de una guerra civil global contra la élite globalista. Cuando lo digo yo, bueno, me tildan de exagerado, de conspiranoico, de dónde están las pruebas, y una serie de cosas. Parece que hay gente que no sé si escucha un pedacito del video y nunca entiende lo mismo, o no sé cómo creen, porque siempre exigen pruebas de cosas que no existen. Nunca va a haber pruebas de esto. Estas cosas se hacen y se hacen de forma tal que se destruyen las pruebas. Muy raro encontrar pruebas de este tipo de cosas, porque las hacen organizaciones de profesionales, como decía antes, y esas organizaciones no solo saben actuar para esconder las pruebas, sino que además cuentan con la complicidad de las autoridades, generalmente, con autoridades intermedias, con la prensa. Entonces, en definitiva, lo que a nosotros nos llega es una versión, nada más que una versión. Entonces, aquellos que piden pruebas de esto, vuelvo a repetir, no esperen pruebas, no las hay. Lo que hay son indicios que surgen de relacionar hechos. Hechos concretos que vos podés ver, te permiten hacer un análisis que te posibilita entender cómo funcionan las cosas.
El resto son operaciones, inclusive cuando aparece un video, cuando aparece un audio y todo eso, es verdad, son siempre operaciones de inteligencia. Alguien las hizo con un objetivo. Si uno quiere tener una lectura más o menos imparcial y poder comprender qué está pasando, lo que tiene que hacer es analizar los hechos objetivos. Pasó esto, se vio esto, se dijo esto, y empezar a ver quién gana, quién pierde, quién pudo haber sido. Y de ahí tenés un cuadro que en general es bastante preciso de qué pudo haber salido. En ese cuadro es importante la opinión de Dugin, entonces, porque dice que MAGA, aclaremos, MAGA, no Estados Unidos, ni tampoco 100% Trump. MAGA es una parte de la gente que apoya a Trump. ¿Qué es MAGA? MAGA es el aislacionismo estadounidense, es el sector de Estados Unidos que no quiere entrar en la globalización y no quiere entrar en guerras. Un sector que generalmente es bastante perseguido dentro de Estados Unidos y muchos de sus representantes se los proscribe, se los esconde, se los sanciona, etcétera, etcétera. Y que diga que MAGA, este sector, está en la misma vereda, en una guerra contra el globalismo que Rusia, empieza a mostrar las conexiones y las razones por qué Putin y Trump están hablando. ¿Por qué pese a todas las presiones Trump no ha decidido incrementar las sanciones todavía, por lo menos contra Rusia? ¿Y por qué Rusia, a pesar de todas las provocaciones de Estados Unidos, no ha puesto el dedo en el disparador y ha tirado de la cola del disparador, en realidad? Porque esto se une, estos son los indicios, entender quién es Trump, quién es Putin, cuáles son los proyectos en danza, empieza por entender estas cosas básicas. Si nosotros seguimos hablando del imperio por Estados Unidos y no vemos los colores que hay adentro, esto es como la luz. La luz es un espectro de infinita cantidad de colores. Si nosotros vemos eso así y la desechamos como la luz, no podemos atribuir después las características parciales que tiene cada color en sí. Y cada color tiene una función e influye en determinada cosa y tiene una explicación. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer lo mismo con Estados Unidos, en todos lados, pero bueno, con Estados Unidos sobre todo porque es un país líder, que es poner un prisma y descomponer esa luz blanca en los colores básicos que la componen. A partir de ahí empezamos a entender qué pasa y por qué pasan las cosas que pasan. Por eso es necesario salir de la dicotomía izquierda o derecha, progresismo, conservadurismo y demás, porque en realidad las cosas son más complejas de lo que parecen. Entonces, volviendo al tema que nos traía, ¿qué más dice Dugin? Que se está por iniciar una guerra, se está iniciando en realidad una guerra civil en Estados Unidos, pero que es una guerra civil global contra la élite globalista liberal. Y ahí ya cita cuáles son los puntos, ¿no? Globalista liberal. Y esto lo contrapone a Rusia y MAGA. Y empezamos a ver los bandos, que son los ejes de toda esta disputa internacional. Que después, a su vez, tienen otros actores que se acomodan en función de sus propios intereses, porque en definitiva los actores, sobre todo los más importantes, actúan así. Dugin además dice que este crimen va a radicalizar la derecha y cerrar filas detrás de Trump. Una de las cosas que, porque acá están hablando todos porque era un misógino, porque era un supremacista, están hablando un montón de cosas, creo que nadie se tomó el trabajo de haber escuchado o leído a Kirk, y en realidad lo que hacen todos es repetir lo que propalan los medios corporativos, que son parte de la élite liberal globalista. Y entonces ahí tenemos un sector, cómo califica a otro sector, y obviamente lo califica como un agente intolerante, homofóbico, misógino, supremacista, y todos los istas que se les ocurran, que siempre hacen lo mismo, que son iguales. Después cuando uno le dice, ok, ¿y es supremacista por qué? ¿O es homofóbico por qué? Y porque no está a favor de los derechos trans. Y eso no te hace homofóbico. Eso te hace tener una opinión distinta. Bueno, esa confusión es parte del problema,
que muchos durante años minimizaron esto y dijeron que era una tontería. Tenemos además los pies de Ivonne saliendo en cámara. No tenía forma de disimularlo, perdón. Si querés te lo muestro, mirá. Ivonne tiene calor, se sacó los zapatos, puso los pies arriba de la mesa y se dedicó a escuchar, creo. Sí. No me lo imaginé. Bueno, Nunca, ¿viste? Bueno. Volvemos a... Yo no sé, digo, sigo hablando así, me parecía poco serio, así que bueno, perdón por la interrupción, esto después va a ser editado, así que los que lo vieron en vivo, esto nunca existió. Perdón, bueno, volvamos. Sigamos. Sobre Maga. Perdón, ahora te voy a concentrarme, es que logró desconcentrarme. Maga, lo que dice Dugin básicamente es que se ha convertido a Kirk en un mártir y empuja esto a la base de la unidad y permite el escalamiento, con menos matices y más disciplinamiento interno. Es decir, no tanto cada uno hace lo que quiere o piensa lo que quiere, sino todo el mundo se empieza a encolumnar detrás de Trump, que es hoy el jefe del movimiento, aunque haya muchos cortocircuitos internos que hemos contado muchas veces acá, cuando le hablamos del tema de Bannon, Musk y todo, bueno, dice, muchachos, los están matando, no hay espacio ahora para que cada uno se pelee con el de al lado porque no le gusta algo. Y también enmarca a los liberales occidentales y a Ucrania en un mismo bloque que normaliza o celebra la violencia contra los que son conservadores. Les traje un par de párrafos textuales de la nota para que quede más claro y que no son ideas mías lo que dice Dugin. Y lo que dice Dugin, si bien no representa el pensamiento real de Putin, porque no es un asesor de Putin, nos cansamos de aclararlo, sí es una idea influyente que expresa un ala dentro de Rusia. No porque Dugin sea el que toma las decisiones, pero sí porque ni siquiera el que lidera con su opinión lo que va a pasar, sino simplemente va por otro camino y expresa lo que ese ala disidente, o no tan disidente, porque tiene muy buenos terminales dentro del Kremlin, apoya. Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que dice Dugin, porque expresa el sector más duro de Rusia, que es el que está motivando esta insurrección contra el mundo anglosajón. Charlie Kirk, dice Dugin, fue uno de los que intentó mantener la calma y evitar la derrota de Trump. Fue absolutamente leal a Trump, justificando cada una de sus acciones, no por conformismo, sino por mucha responsabilidad, consciente de su importancia para la revolución conservadora estadounidense. Siendo muy joven, Charlie Kirk demostró ser más maduro y sabio que los demás y al mismo tiempo nunca traicionó al movimiento MAGA. Siempre se opuso firmemente al régimen de Kiev y abogó por un acercamiento con Rusia. Criticó la política agresiva de Netanyahu y su apoyo por parte de los Estados Unidos y abogó por la publicación de la lista de Epstein, incluso cuando el propio Trump se redactó. Bueno, yo les digo, comparen esto que dice Dugin con lo que ustedes están leyendo en los medios de comunicación, muchos de esos progresistas ¿cómo podríamos decir? Anticolonialistas, como les gusta llamarse, bueno, que dicen exactamente lo contrario de lo que acaba de decir Dugin. Ahora, les cuento que el que le mataron una hija por esto es a Dugin. O sea, que tiene alguna idea de qué está hablando en este sentido, ¿no? Y es el que está poniendo el cuerpo. Porque acá son todos revolucionarios, pero el que pone los cuerpos es otro y casualmente dice otra cosa y no el discurso antiimperialista de cabotaje que hay por acá. Pero lo importante, siguió diciendo Dugin, es que no hay diferencias entre los salvajes nazis ucranianos y los ultraliberales defensores de la comunidad LGBTIQ+, el feminismo y el posthumanismo, Obama y Kamala Harris en Estados Unidos, en su reacción sobre el asesinato de Charlie Kirk. Se trata estrictamente del mismo bando ideológico,
Cuando decimos rutinariamente que Ucrania moderna es simplemente el ala terrorista de los globalistas liberales, ni siquiera sospechamos cuánta razón tenemos. Los congresistas del Partido Demócrata reaccionaron especialmente de la misma manera, sin ningún pudor. Cuando los republicanos del Congreso propusieron honrar la memoria de Kirk con un minuto de silencio y una oración en común, los demócratas empezaron a los gritos diciendo no. En esencia, ese rugiente no es una admisión de haber cometido el crimen sin ningún tipo de remordimiento. Esto es lo que cree Dugin. Esto es lo que cree parte de Rusia, la parte más radical de Rusia, la parte que apoyó desde el primer momento la operación militar especial, y que si algo le cuestionó a Dugin es que tenga tanta parsimonia en sacarse los guantes blancos y empezar la guerra de verdad. No sé si con razón o no, yo relato lo que pasa. ¿Y qué más dijo Dugin? Es hora de pasar a la etapa más radical y enfrentar a quienes están asesinando. Fíjense, Dugin hace rato viene proponiendo, impulsando en realidad, que no se puede seguir negociando con esta gente que son criminales. Y esto está produciéndose en buena parte del mundo, y por eso empezamos a ver que cada vez más desaparecen los sectores medios, no económicamente hablando, sino ideológicamente medios. Cuando se produce este tipo de acciones y se tensan las ideas, los extremos traccionan y no hay espacio para opiniones timoratas. Eso es lo que estamos asistiendo ahora. Y esto obviamente es muy peligroso porque se están radicalizando ambos bandos. Y esto es parte de lo que hace años estamos intentando explicar. La OTAN, el sector del globalismo, tiene una carrera perdida con el mundo multipolar. Por lo tanto, necesita abortar el proceso cuanto antes, porque si deja que este proceso siga, van a perder. Y están dispuestos a cualquier cosa para no perder. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer provocaciones para que haya reacciones y para que, en lugar de seguir el proceso natural, donde las economías más fuertes van a terminar imponiéndose sobre el resto, ellos quieren la guerra para detener ese avance. Es decir, detener a China significa la guerra. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que puede revocar las visas a los extranjeros que celebren o banalicen el asesinato, y empiezan a mostrar entonces cómo se está llegando a un límite serio dentro de los Estados Unidos. Las hipótesis operativas entonces son la del lobo radicalizado, alguien defensor de la derecha, perdón, de la izquierda queer, de los grupos como Antifas. De hecho, esto coincide con lo que estamos viendo. Y generalmente el sello de este tipo de asesinatos viene por jóvenes de edad universitaria con un branding ideológico en la munición, ese grabado que se sospecha que hizo. Más, podríamos decir, un móvil político directo, que es el odio hacia Kirk, quien expresaba con sus ideas todo lo contrario a lo que él creía como revolucionario, porque los revolucionarios de esta izquierda posmoderna creen que revolucionario es no saber si uno es un hombre o una mujer, y están dispuestos a matar, según ellos, en defensa propia. Y cuando nosotros venimos advirtiendo es que estos grupos están armados, están entrenando y están llamando a defender sus derechos, ejerciendo la violencia, piensan que esto es una exageración de nuestra parte, una cosa que no tiene importancia. Bueno, ahora van viendo cómo sí tiene importancia y no es tan exagerado. Sí puede pasar algo también, que esto sea una operación de falsa bandera, que en realidad sea alguien del sector derecho, el sector conservador, que prefiera hacer un estereotipo de un asesino con la cuestión antifa, trans y demás, para poder polarizar la sociedad. Por ahora, las pruebas públicas que hay, lo que sabemos, no apoya esta versión, pero es justo que planteemos que esto también puede pasar, porque en cada uno de estos hechos, cuando, vuelvo a insistir, hay tareas de inteligencia detrás, uno nunca sabe quién lo hizo.
si lo hizo el que se beneficia o en realidad el que se beneficia no lo hizo porque el otro lo hizo indirectamente para que vos creas que ese se va a beneficiar. Y entonces reacciones en consecuencia. Ese juego, ese doble juego, es lo que marca esta situación. No sabemos quién tiene razón, pero sí sabemos es que el marco general apunta a eso. A que hay dos sectores y que la pujanza de las ideas woke que fueron imponiendo durante décadas una serie de conquistas de minorías sobre las mayorías, en algún momento iba a producir una reacción de las mayorías. Esto lo dijimos hasta el cansancio. Vos no podés agarrar una mayoría y eternamente estar hostigándola y pretender que cambien su forma de pensar, que dejen su religión, que cambien su cosmovisión del mundo, que cambien su identidad sexual, todo porque a vos no te gusta. Hasta su forma de hablar tiene que cambiar con el lenguaje inclusivo, porque si no son censurados. Bueno, cuando vos vas por este camino, vas a cosechar una reacción. Después no importa si alguien, vuelvo a insistir, le puso la mano en la mano el arma para que gatille o no, porque el móvil ya lo habían generado. El odio ya lo habían generado y tenés millones de un bando y del otro que van a responder. Porque a esa respuesta va a alimentar la presunción del otro lado que ves que todos los conservadores son asesinos en potencia cuando salgan a la calle. Entonces de los dos lados dicen, nos están matando ellos, nos tenemos que defender. Así se hacen las revoluciones de color. Y eso es interesante, ¿no? Dugin dice en su nota también, ellos matan, nosotros resistimos. Y eso es una variante de la ingeniería del consentimiento. ¿Estamos a las puertas de una revolución de color en Estados Unidos o no? Ahora vamos a definirlo eso. Pero antes de eso les traigo lo que dice otro medio ruso. También es un extracto. Sorprendentemente, la última publicación en línea de Kirk estuvo dedicada al asesinato de la ucraniana Irina Sarutskaya, cometido por un estadounidense negro con múltiples problemas previos a la ley, insistiendo constantemente en que el sistema policial estadounidense se niega a castigar a los criminales si no son blancos. El activista pidió la máxima politización del incidente, lo que provocó una oleada de críticas y odio por parte de los demócratas, y especialmente de los seguidores de Black Lives Matter, quienes siguieron hablando de su derecho a la violencia, incluso después de la terrible tragedia de Charlotte. Todo terminó cuando alguien decidió ejercer ese derecho, por más dudoso que sea, contra el propio Charles Kirk, silenciando a uno de los representantes más destacados de las fuerzas conservadoras más sanas del país. El propio Elon Musk se apresuró a decir, la izquierda es el partido de los asesinos. En el gran esquema de cosas, en realidad, no importa quién apretó el gatillo en Utah. Un transformista ofendido, un fan de Black Lives Matter o cualquier otro representante de la esquizofrenia liberal. A jugar por las pruebas encontradas, este personaje se había preparado de antemano para defender los propios ideales, eliminando físicamente a sus oponentes. Hay que aprender a manejar un rifle francotirador de calibre 30 y no es una tarea fácil. Y además de grabado de los cartuchos. Así que, de no ser por Kirk, hubiera habido otra víctima, tal vez hubiera sido posible que sea el propio Donald Trump. Algunos sensacionalistas ya se han apresurado a proclamar el asesinato en Utah como el primer disparo de una guerra civil. Para el autor ruso igual esto es improbable. Esto, vuelvo a insistir, esto es lo que afirman medios rusos que serían calificados de derecha o de izquierda, según sea el que hable de esta parte del mundo. Porque si son rusos, todavía están luchando acá esa presunta derecha liberal contra el comunismo y contra los zurdos. Están llenos de proclamas contra los zurdos, pero a la vez resulta que los que están en Rusia y que están denunciando eso
si uno los analiza, no estarían calificados como zurdos. Hay una confusión en las etiquetas que hace rato venimos advirtiendo también. En definitiva, esto lo que, y termina el fragmento de la nota que les traje así, es innegable que con el asesinato de Charlie Kirk y la inevitable agravación del enfrentamiento entre los polos políticos locales que provocó en un Estados Unidos repleto de armas y odio, se ha acercado mucho más a un conflicto interno de todos contra todos. Guerra civil, guerra molecular, no sé, pero son las nuevas formas de guerra que venimos advirtiendo que se dan. Lo que pasa que no necesariamente estas guerras se dan de un país contra otro. Puede tener otras formas de hacerse. ¿Cuál es el objetivo de una revolución de color en los Estados Unidos? Desestabilizar a Trump, que ya está bajo intensa presión interna y externa, desgarrar a los Estados Unidos desde adentro, abriendo un ciclo de guerra civil controlada, capturar o condicionar, y esto es importante, el arsenal nuclear, no para usarlo directamente como un arma de los Estados Unidos, sino para forzar un conflicto global donde Washington quede atrapado y sea útil a la agenda de la élite liberal. En términos geopolíticos, la meta entonces no es fortalecer a los Estados Unidos, sino debilitarlo y usarlo como un ariete por una guerra global. Estas son las ideas de Jim Sharp, que esto sí les debe resultar a muchos más conocido, extraídas de From Dictatorship to Democracy, o sea, desde las dictaduras a las democracias, sistematizando las técnicas de revolución en color. Los puntos más importantes: primero, deslegitimar el poder, ridiculizando constantemente acusaciones de corrupción o autoritarismo. Bueno, estas son las que se aplican siempre en todos lados, en todos los gobiernos, ¿no? En Estados Unidos, ahora enfocémonos en Estados Unidos y está pasando eso, está pasando. Movilizaciones de masas espontáneas, estudiantes, ONGs, minorías organizadas. Hace años que se está haciendo esto. Uso de símbolos, colores, el arco iris es emblemático para esto, consignas y mártires. Provocar la represión, se busca que un Estado reaccione fuerte para presentar las imágenes de una dictadura brutal junto al mundo. Se vio más claro en su momento, no me acuerdo el nombre del activista negro que fue el que mataron, el que desató el conflicto de Black Lives Matter, ¿no? Pero es el modelo más típico. Y se hace con ambos bandos, si vos querés que se enfrenten los dos. También en una narrativa internacional, medios, ONG y diplomacia alineada amplifican el discurso del pueblo contra el tirano. Según Kirk, en este esquema, Kirk encaja como mártir, como fue en Serbia, en Ucrania o en Georgia, eligiendo una figura carismática cuya muerte galvaniza el movimiento. Porque acá lo que están tratando de hacer, no confundir, es sacudir a los conservadores de Estados Unidos para que reaccionen, para poder después sacar definitivamente las tácticas con esos grupos de Antifa que han hecho, que probablemente sean reforzados por mercenarios extranjeros, sicarios. No se olviden que tienen fronteras con México. En la guerra de Ucrania está lleno, por ejemplo, de sicarios colombianos y mexicanos. De hecho, tal es el punto que los carteles de drogas están mandando a Ucrania soldados que se anotan como voluntarios, sobre todo para operar drones, porque están empezando a absorber la tecnología y la forma moderna de la guerra contra los drones para llevarlo a su país. Ya el otro día en Colombia hubo un asesinato, un intento de una acción de ese tipo con drones, y la respuesta de la policía es: no estamos preparados para defendernos con un ataque de drones. La diferencia con una revolución clásica es una revolución armada. Rusia 1917, Cuba 1959, Nicaragua 1979, donde la insurrección es en base a guerrillas, asaltos a cuarteles, guerra prolongada. En la revolución de color la violencia es simbólica y selectiva. Asesinatos políticos, atentados limitados, quemas de edificios públicos, para gatillar las emociones colectivas. El protagonismo entonces aquí lo van a tener los medios, las redes sociales, las ONG,
no tanto los ejércitos. Una vez escalada, sí surge la revolución armada, la violencia armada, como pasa con la resistencia pacífica que derivó en Maidán en el 2014. En Estados Unidos se ve esto, el caso del mártir ahora para sacudir a la derecha, que es Charles Kirk, joven, asesinato por un odio liberal, polarización extrema que se está dando entre conservadores y progresistas, MAGA versus Deep State, y acciones como la del Parlamento Europeo, que niega el minuto de silencio, tiran más leña al fuego, y desde Rusia, bueno, se anuncia la planificación y la disputa de relatos globales, ¿no? Hay amenazas de sanciones, como dijo el Departamento de Estado con el tema de las visas a extranjeros que banalicen el hecho o que lo reivindiquen, y potencialmente se pueden producir choques o disturbios callejeros entre MAGA y grupos de izquierda, y este es el objetivo final, porque los grupos de izquierda ya los tienen, ya los han sacado, ya los han entrenado, ahora lo que necesitan es que reaccione lo que es MAGA. MAGA son los norteamericanos comunes que compran armas, sacan fotos con armas y hacen tiro los fines de semana. Ese sector conservador que se nucleó atrás de Trump, que quiere salir de la guerra con Rusia, que es aislacionista, es el que tienen que sacar a la calle para que choque con la izquierda, para iniciar un ciclo de provocación, represión, indignación, y que este se vuelva a repetir potenciado. En esto colaboran los aliados, como los demócratas, que aportan su maquinaria mediática y todo su marco ideológico, las cuestiones de raza, género y medio ambiente. Y hay que prestar atención a la ala sionista, que está ligada a Netanyahu, que puede ver el caos interno de los Estados Unidos como una forma de meterse en el juego para garantizar que Washington no se distancie de Israel, como empieza a dar señales que quiere hacer. Todos convergen en un punto. Un Trump que busque la paz con Rusia es un problema y que es inaceptable para ese multilateralismo que están combatiendo. La idea de usar el arsenal nuclear como una palanca de caos es la última. Si Estados Unidos se hunde en una guerra civil, va a perder la capacidad de controlar. Esto pasó con la Unión Soviética, no es imaginación, pasó con la Unión Soviética. Y básicamente una facción radicalizada puede acceder a esas armas nucleares, lo cual inclusive va a legitimar la acción de potencias extranjeras ante el riesgo de que un loquito acceda a misiles nucleares y los pueda usar. El simple riesgo de inestabilidad interna ya debería ser suficiente para atemorizar al mundo, forzando entonces a que se alineen o que negocien bajo presión. Lo que estamos viendo entonces es con el asesinato de Charles Kirk, es básicamente el capítulo inicial de una operación que describe Jim Sharp, que tiene que ver cómo desestabilizar un país generando mártires, símbolos y narrativas, que es exactamente lo que pasa en Estados Unidos. No buscan solo tumbar a Trump, buscan romper el país por adentro. Que entre paréntesis, uno de los videos que tenemos que pensado para este fin de semana es cómo esto está sucediendo también en Brasil. Arrastrar un conflicto civil y llegado el caso poner, bueno, en el caso de Brasil no el arsenal nuclear, pero llevar al país a una desestabilización o mínimamente una parálisis, bueno, eso está claro cómo se está jugando, mientras nosotros levantamos banderitas y estamos a favor de Lula o de Bolsonaro, el juego real es otro. El globalismo y sus socios israelíes saben que una paz con Rusia los puede comprometer seriamente. Y este asesinato de Kirk, y con esto termino, llega justo en un momento crucial, ¿no? Cuando Rusia está avanzando en Ucrania y se está desmoronando día a día las defensas ucranianas, y Polonia decide mover 40.000 efectivos a sus fronteras en una acción bastante controversial, con unos drones que le adjudicaron a Rusia, pero que
no tiene ninguna explicación. Esto será motivo de otro video, también una explicación más en profundo, cuando se reconoce que Estados Unidos no quiere la guerra con China, cosa que su secretario de Defensa acaba de decir, Peter Hegseth acaba de decir que Estados Unidos no quiere ir a la guerra con China, lo cual demuestra las contradicciones constantes que hay en la política interna de Estados Unidos, que se preparan para la guerra y a la vez hay otros que dicen, no, ni loco vamos a la guerra. Y en este marco, entonces, esa bala que mató a Kerr, que fue también el resultado de un adoctrinamiento woke que convierte al conservador en un enemigo que hay que destruir. El joven que apretó el gatillo finalmente fue apenas un instrumento. Lo decisivo es el clima ideológico creado por las élites que hoy no empujan el mundo a una paz, sino básicamente al abismo de una guerra. Ahora sí, después de esta brusca interrupción. Bueno, es, digamos, muy interesante observar todo este fenómeno, ¿no? Así que yo creo que acá hay un debate que parece que a veces no siempre va, ¿cómo se llama?, de acuerdo con lo que uno realmente está diciendo, tratando de transmitir, ¿no? No estuve viendo el debate. Acá dice el padre del asesino fue quien lo entregó, en todos lados acusan al FBI de ineptitud y es complejo, por eso yo te decía en principio. Ineptitud o complicidad. ¿Eh? Ineptitud o complicidad. Ese es el tema, ¿no? Pero también al punto, al punto de, es como decía un principio, ¿no? Que sociedad hemos generado para que un padre, por un lado, supuestamente sea el que haya entrenado al hijo, y un padre que supuestamente sea el que haya entregado al hijo también. Uno se siente un poco impotente ante toda esta situación. Sí, un poco, yo te decía, eso no había dado la versión de que sí, es verdad que dicen que también el que lo entrenó fue el padre, pudo haber entrenado para usar las armas, pero no para matarlo. Pero acá tiene que ver también con, esto también tiene que ver con el uso de las versiones, porque si estamos hablando de cómo vos intentás desestabilizar un país o generar una guerra, vos eso lo haces enfrentando bandos. ¿Qué es lo que hicieron en Ucrania? En algún momento se abrió fuego con francotiradores a grupos enfrentados. Como si haces una manifestación y una contramanifestación y pones francotiradores que disparan contra los dos lados, que nadie ve. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno piensa que el otro lo está baleando y después no hay que hacer más nada, se matan solos. Ese es el problema. Lo que están haciendo es eso. Alentaron primero, instalaron el tema woke, los sacaron a la calle, les hicieron creer que tienen que defenderse y que para eso tienen que matar al que haga falta y que hay que ejercer la violencia, sin ser conscientes de lo que significa realmente la violencia. Y del otro lado, los tipos que realmente están armados y que realmente tienen prácticas con las armas y que tienen una mentalidad más agresiva, depredadora, podríamos decir, que estaban contenidos porque precisamente por esas características gente más disciplinada no sale con un arma a fanfarronear porque cuando sale la usa. Entonces esa gente está guardada. Bueno, ahora lo que está tratando de hacer es sacar a esa gente a la calle. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Generar narrativas enfrentadas. Entonces se indignan los liberales, se indignan los conservadores, cada uno le echa la culpa al otro, resultado se armó el lío. ¿Quién gana? El que armó esto, que básicamente son las élites que lo que están tratando es de alterar el rumbo hacia la paz con Rusia.